Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo con ustedes. Hoy viernes 21 de mayo, un poquito más tarde en este segundo café. Lo primero de todo, comentarles que ante la avalancha de preguntas que hemos recibido para conversaciones de Zulu de hoy, de esta noche, hemos decidido posponerlo hasta mañana. Saben que las preguntas las intentamos, bueno, se miran antes de responder y en general muchas veces hay que intentar sintetizar e intentar encontrar la respuesta a todas ellas. Por eso hemos postergado un día el programa, con lo cual pueden seguir haciendo preguntas hasta calculamos que acabe prácticamente este programa, hasta las 7, las 8, que las pasaremos, digamos, para el programa de mañana a la noche. Hoy, mientras, pues vamos a seguir haciendo los programas habituales, pendientes de esas conversaciones con el equipo Zulu de mañana, que ya les garantizamos que por el nivel de las preguntas va a ser muy interesante y en el que esperemos se puedan sumar todos ustedes. Nosotros, mientras, pues hablando y contando historias. La realidad a día de hoy, viernes, un día bastante tranquilo, es que uno tiene la sensación en muchas ocasiones que lo que intenta cada vez más este gobierno y Pedro Sánchez y Iván Redondo es pasar rápido estas fechas, pensar en el futuro. Ya no hablamos del 2050, sino hablamos incluso de 2, 3 años, como intentando que todo el mundo olvide, pues, el COVID, que todo el mundo olvide la economía, que todo el mundo olvide incluso lo de Ceuta, que todo el mundo olvide todo. Esa sensación de sociedad líquida que hemos comentado en alguna ocasión, de intentar pasar las cosas deprisa, y olvidando todas las cosas que pasan, se está adueñando cada vez más del gobierno, pero con una pequeña diferencia que no debemos olvidar, un pequeño matiz. Claro, es muy fácil cuando tienes una estabilidad, por ejemplo, económica, es muy fácil cuando tienes una estabilidad, por ejemplo, laboral, es muy fácil cuando crees tener una estabilidad incluso política, olvidar las cosas. Pero cuando llegas a final de mes y no tienes recursos, no tienes empleo o no tienes simplemente dinero, pues es mucho más complicado. Y creemos que ese es uno de los graves errores de esa ideología de Iván Redondo, que sigue gobernando, sigue lanzando discursos desde el sofá de la Moncloa sin darse cuenta de la realidad de la calle. Ya comentamos que el viaje fracasado totalmente de Sánchez a Ceuta y Melilla, que significó su primer conato de realidad con la calle, golpes incluidos al coche, que desde aquí debemos criticar porque creemos que no se hacen las cosas así, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero significó sin lugar a dudas un salto a la realidad del equipo gubernamental y una cada vez más creciente necesidad de intentar ver qué pasa en la calle, porque la separación entre el gobierno y la calle es cada vez más evidente. Y cuando aparte ves los movimientos que se han visto la última semana de los sucesivos relevos o desapariciones de miembros, por ejemplo, del equipo de gobierno, en el caso del Ministerio de Economía, del cual incluso hay rumores de que Nadia Calviño quiere volver a Bruselas. Según parece, esto de estar en primera línea de combate le es incómodo. A nosotros nos sorprende esta capacidad de gente que ha gestionado mal, realmente mal, muy mal, hay que decirlo con claridad. Gente que seguramente, si hay la oportunidad, acabarán delante de un juzgado y que crean que su vida se soluciona simplemente diciendo me quiero volver a Bruselas. Hombre, pues en Bruselas, si admiten una persona con este bagaje tan pobre, realmente estarán diciendo muy poco de la Organización Europea. Porque la realidad es que al final, donde se deben demostrar las cosas, como decía aquel dicho, es caminando. Y caminando sobre una crisis es donde uno debe demostrar si tiene capacidad o no tiene capacidad de gestión. Y está claro que en este gobierno socialista de la mano de Iván Redondo lo que tienen es capacidad de decir discursos, de dar cosas enlatadas, pero lo que es gestionar, por ejemplo, una crisis, pues está claro que han quedado bastante en evidencia. Esto no debe hacernos olvidar un tema fundamental, que si esta gente no sabe gestionar una crisis aquí, pues parece que no deben estar preparados para gestionar nada ni en Europa ni en otro lugar. ¿O qué pasa? ¿Que ahora los políticos solo están para gestionar momentos de tránsito tranquilo y apaciguado? Pues no. Precisamente la gracia de la política es gestionar los momentos buenos y los momentos malos. Si solo son para gestionar momentos malos,
o momentos buenos, malo en ambos sentidos. Imagínense que a uno le pagaran 50.000 euros o 60.000 euros al año solamente por dar los buenos días al entrar en la oficina. O 1.000.000, vamos a poner, lo que sea. Solo por poner una sonrisa, no. Cuando llegas a ciertos niveles, lo que requieren de ti no solo es una sonrisa, unas buenas palabras, sino sobre todo una capacidad de gestión que estos miembros del gobierno han demostrado de una forma continuada que no tienen. Y comentábamos, y seguimos comentando, que el tema de Ceuta daría todavía algunos días y más movimiento. Ha saltado ahora el tema esta última noche a Melilla. Parece que hay movimientos en los dos lados, mucho menores que anteriormente, y principalmente una cosa que hemos de destacar, ese efecto boomerang que se ha convertido para el propio Reino de Marruecos, el hecho de haber incentivado ese movimiento hacia Ceuta y Melilla como forma de presión habitual, un poco excesiva en este caso. Porque hay gente que al final a nosotros nos hace mucha gracia. Cuando explican algunos medios, dicen, es que los chicos vinieron porque les dijeron que jugaba Messi en Ceuta. Fueron porque había un barco que los iba a llevar a todos a España. A ver, miren, hay una cosa que hay que decir fundamental e importante, que yo creo que todos deberíamos coincidir. Los inmigrantes, legales y ilegales, pueden tener muchas cosas que podemos discutir, pero no son idiotas. Si alguien se cree que alguien de aquí se creería que por cambiar de ciudad va a ver a Messi o Ronaldo en un partido, digamos a Zaragoza, y no tiene los suficientes conocimientos a través de redes sociales para darse cuenta que eso es falso, pues es que les está llamando tontos. Y ese mensaje no sabemos dónde viene. Está claro que los fake news que dicen algunos medios deberían contrastar estas cosas, porque está claro que eso no funciona así. Cualquier joven, sea de Marruecos, sea de España, está interconectado a redes sociales y no precisamente se cree un rumor de una bajeza como ese. Y hay que decirlo con claridad, porque todo el resto sería llamar a esa gente, a esas personas, llamarles animales distintos. Y la realidad no es esa. Si alguien quiere creerse de que alguien dijo desde un ministerio, decir en redes que viene Messi a jugar a Ceuta contra Ronaldo, y como tontos todos los adolescentes fueron a eso, hombre, dejaría mucho que desear quien se crea esa historia. Y la realidad, no lo olvidemos, es que cuando intentas analizar algo, sea política o sea movimientos migratorios, has de partir de un concepto fundamental. La capacidad de unos y otros no puedes minusvalorarla. No puedes pensar que los inmigrantes que vienen son tontos, idiotas o que se creen cualquier cosa, que van dirigidos por una sola frase. Es cierto, obviamente, que en un mundo de redes, donde las redes sobrepasan las fronteras, es fácil ver vídeos, como hacen nuestros hijos adolescentes, como hacen nuestros nietos, como hace todo el mundo. Es fácil ver vídeos pues, de otras ciudades, de otras formas de vida, de, no sé, a lo mejor a quien le guste más de Nueva York, de París, de Londres, o de Barcelona, o de Madrid, y ver cosas que uno diga, hostia, me gustaría estar allí, pero no deja ser ese efecto llamada que ya existía en los años 40 o 50 en España, cuando un pariente, sin tantas redes obviamente, pero te informaba, vente a trabajar a Barcelona, que aquí hay empleo, aquí te ganarás bien la vida, aquí tienes muchas más opciones que donde estás. Pues ese mismo mecanismo es el mismo que funciona ahora. Nadie se crea que porque tengan un móvil en la mano y se pasen el día leyendo móviles o jugando a juegos, van a pensarse las informaciones de una forma tan mezquina. Claro que tienen ansias de conocer, menos faltaría que la juventud no tuviera ansias de conocer en cualquier lugar del mundo. Claro que tienen ansias de conocer y de saltar a nuevos escenarios. Claro que cuando tienes limitada la movilidad en tu país, recordemos que no todos los países del mundo es como España, que coges un billete de avión y te puedes ir a cualquier lugar sin nada más que eso. Te puedes ir incluso a trabajar a cualquier lugar de la Unión Europea, sin más impedimento que ninguno. Es decir, simplemente con tu DNI.
Pero eso pasa en Europa, que somos unos privilegiados que a veces no lo creemos. Porque en Europa somos privilegiados, pero en el resto del mundo no tienen tantas opciones, pero sí tienen tanta o más información. Porque cuando uno está cómodo en un lugar, no acostumbra a buscar informaciones de lugares nuevos, pero si uno está incómodo en un lugar, sí que acostumbra a buscar informaciones y localidades de lugares que le atraen. Y eso crea como un instinto de querer ir allí, sobre todo en las épocas más jóvenes, de decir, oiga, tengo toda la vida para disfrutar, me apetece ir a Ceuta, me apetece saltar a España, me apetece seguramente saltar a Europa, ¿por qué no lo voy a hacer ahora que abren una puerta? Al final, los movimientos migratorios vienen más de efectos llamada generalizados, de cosas que se ponen dentro de ti, que de situaciones puntuales, como algunos han querido vender, de direcciones inyectivas, de algo así como viene Messi, viene Ronaldo, con todo el respeto. Eso no genera los movimientos del otro día. Y el fondo de la cuestión es la clave. Y eso se nota ahora porque todos se imaginarán que las revueltas de castillejos y de localidades cercanas, por ejemplo a Melilla, en el lado marroquí, no vienen por no haber visto a Messi o Ronaldo, que total lo ven en la tele. No viene por nada de eso, viene por la necesidad que tienen mucha juventud de salir de ese lugar donde están encerrados, de intentar conocer mundo y de intentar vivir mejor. Si no entendemos eso, pocas soluciones podemos aportar. El problema migratorio, y algunos que queremos saber un poquito de este tema, es un problema complejo, no es un problema que se solucione en una tarde de economía, no es un problema que se solucione en 2 conversaciones, ni es un problema que se soluciona dando golpes en el pecho. Es un problema en muchos casos en origen y donde nos encontramos en el caso actual que estamos hablando de Marruecos con la circunstancia especial de que Marruecos sigue siendo ese aliado necesario para hacer de dique a los elementos yihadistas. Todo eso conforma una complejidad que no es fácil de analizar y que a veces tiene consecuencias para algunos afectados, digámoslo así de claramente. Claro que todos deberíamos apostar porque el mundo fuera democrático y bonito, claro que todos deberíamos apostar por la movilidad general en el mundo, claro que todos deberíamos apostar porque todo el mundo tuviera los mismos recursos y las mismas opciones, pero a veces se hace complicado. No todo se soluciona desde la buena fe, ni todo se soluciona simple y llanamente con querer hacer las cosas. A veces hay que hacer las cosas cuando menos interés tienes, pero cuando es tu obligación hacerlas. Y eso que pasa en las fronteras es algo que vamos a ver cada vez más en otros aspectos. Una cosa es la voluntad, y podemos centrarnos en el nombre incluso de este partido político, es decir, una cosa es Podemos y otra es Pudimos, como se dice ahora. Se pueden hacer cosas, pero hay que hacerlas. No vale decirlas si luego no se hacen. Y hablar a veces de las migraciones de una manera fantasiosa, sin centrarnos en la realidad de cada caso, es un momento complicado. No son lo mismo en un escenario dique del yihadismo que en un escenario más abierto. No es lo mismo, pese a que el concepto inicial sea muy parecido, en un escenario de los años 50 a un escenario como el actual. Y es duro decirlo, pero hay que admitirlo con rotundidad. El escenario siempre marca las decisiones políticas. El terreno, el territorio, marca las acciones que uno puede tomar. No todo es fácil, no todo es sencillo y a veces hay que asumir que ciertos territorios te obligan a tomar decisiones que en el fondo de tu, digamos, halo moral están un poco alejadas de tu pensamiento, pero al final
los países, las unidades de países, tienen que trabajar para mejorar el conjunto interior. Ya hablamos obviamente de la Unión Europea o de España, y a veces hay que soslayar el interés exterior para intentar, con acuerdos que quizá a veces no se acaban de ver o se ven extraños, que dentro las cosas funcionen de una forma cuanto menos favorable. Tenemos luego, obviamente, aquellos que creen que eso no debe ser así, discutible todo en el ansia política, y tenemos esos que creen que todo debe ser todavía más extremo de lo que estamos hablando. Y la gracia de la política, de esta geopolítica, muchas veces es intentar, como decía aquella frase, el filósofo Friedrich Nietzsche, de intentar caminar sobre una cuerda floja, intentando hacer malabarismos para no caerte nunca de un lado y de otro. Esa es la labor muchas veces del análisis, esa es muchas veces la labor de la geopolítica. Que a otro nivel también aparece en el caso español de forma interna, porque estamos viendo ahora movimientos que denominaríamos de los movimientos, es decir, varones que podríamos llamar cercanos a Podemos, que se dan cuenta de que empiezan a estar aislados y necesitan recentrarse para intentar seguir tomando tajada. Porque hay algunos que se han dado cuenta en la política, y vamos a citar nombres como pueden imaginarse, algunos que están en la política, que se han dado cuenta que se vive muy bien. Principalmente no tanto si se vive bien o mal, pero sino que se vive mucho mejor de lo que vivían antes de la política. Y necesitan asirse a cualquier lugar para seguir manteniéndose en el candelero. Y tenemos el ejemplo de los movimientos que estábamos viendo los últimos días, de la propia Ariadna Oltra en Valencia, para acercarse al equipo de Irene Montero, para intentar buscar un nexo de unión de cara a futuras elecciones. Parece que los movimientos de los movimientos, por llamarle de alguna manera, quieren tener tendencia a formar un gran movimiento a nivel de España. Hombre, a nosotros, vamos a ser sinceros, se nos hace complicado pensar que Irene Montero sea capaz de organizar un movimiento a nivel de España. A lo mejor nos equivocamos, es una mujer muy brillante, pero nos parece cuanto menos difícil ese movimiento, y en todo caso habrá que ver por dónde transcurre. Pero está claro que si se dan cuenta, quien ha analizado la historia de Podemos, la breve historia de Podemos, sabe que perfectamente al final Podemos era el perfecto reino de taifas. Es decir, realmente no tenía una estructura jerárquica, por llamarlo de alguna manera, desde el centro a las laterales, a las autonomías, sino cada autonomía tenía su propio jefe, su propio rey de taifas, que servía pleitesía a Pablo Iglesias o no, casos Andalucía, casos Cataluña, por poner dos ejemplos dispares, y que se convertían, en cierta manera, en seguidores o no de la línea principal. Resultados que cuando la separación entre esos seguidores y no seguidores era un poco ambigua, caso de Galicia, desaparecen totalmente. Y hay que ver esos movimientos más locales, más autonómicos, digamos, cómo acaban fusionándose o no con un eje central. Recordemos que la única estructura jerarquizada dentro de Podemos, e insistimos que no ha hablado todavía, es Izquierda Unida. El resto, lo que nosotros denominamos francotiradores de la política, es decir, personajes que viven en un lado oscuro, que se juntan para tener un mínimo de visibilidad y que luego permanecen en esa cueva oscura haciendo su política, viviendo su vida mejor de lo que podrían hacer, pero no implicándose, digamos, en un concepto de gobernabilidad total. Podemos hablar aquí de muchos elementos que han creado su propio coto autonómico o local. Podríamos hablar de Oltra, podríamos hablar de Colau, podríamos hablar de varios personajes, pero que realmente nunca han estado o nunca han pertenecido a una estructura más territorial, más global, denominada España.
Y ese problema es el que se está encontrando ahora los restos de Podemos, que el único artilugio, digamos, montado en la estructura de Podemos actual con raíces en todos lados es Izquierda Unida. El resto son francotiradores varios, sueltos en una montaña del norte, sueltos en una serranía del sur, sueltos en cualquier lado. Pueden salir, como Teresa Rodríguez, elementos que se alejan totalmente de ese nuevo orden, digamos, de la ultraizquierda, o puede haber elementos como Ariana Oltra que intentan coaligarse para seguir manteniendo una cuota de poder. Curiosamente, si se dan cuenta, en esta ultraizquierda nadie abandona el barco. Y es curioso porque empezaron hablando de moralidad, de limitar los periodos en el gobierno, y algunos van a centrar toda su vida, van a querer estar toda su vida chupando de dinero público. La moralidad, lo hemos dicho, cuando un partido asciende por la moralidad, tiene tendencia a caer derrotado por la amoralidad. Y eso parece que va a ser lo que va a pasar en estos movimientos de los movimientos. Por cierto, hoy Pedro Sánchez, que recuerden, ahora solo da buenas noticias. Parece que en el gabinete de Iván Redondo han transmitido la idea de que solo hay que hablar de lo bueno, lo malo, como hemos dicho, pasémoslo rápidamente, como la sociedad líquida, como las novias, las amantes, aquellos que tienen una vida más tendenciosa. Pues parece que en esa labor estamos. Por cierto, nadie sabe nada de Pablo Iglesias desde hace muchos días. No haremos bromas sobre el tema y su vida líquida, pero se hace cuanto menos sorprendente ni una aparición en público. ¿Estará viendo series? ¿Estará cuidando de los niños? No lo sabemos. Hecho el inciso, pues ahora se parece que se reabren totalmente las fronteras a partir del 24 de mayo para lo que se considera países seguros, a partir del 7 de junio para lo que se considera países no seguros. Que es una teoría fantástica presentada hoy por Pedro Sánchez en el Fitur, si no fuera por un pequeño detalle. Y el ejemplo más claro es el Reino Unido. Da igual abrir las fronteras si luego cuando vuelven los turistas a su país consideran que España es inseguro y les obligan a hacer cuarentena. Porque la reciprocidad es lo que hace crecer los países. Los gestos unilaterales es como aquello que hacía en su momento, y hablamos años quienes tengan más años, si recuerdan o tiran de historia, cada 2x3 que abría el telediario de los años 50, en noticias de radio obviamente, que no había televisión, sí, o había muy poca, o en los años 60, que recuerdan cada 2x3 decían, España ha encontrado el sustituto del petróleo, España ha encontrado el no sé qué, apuestas unilaterales que no van a ningún lado. Era la versión previa de los fake news famosos de ahora, que parece que Sánchez está convirtiendo en su forma de política estelar. Decir cosas que si no es reciprocidad de otros no valen para nada. Está muy bien abrir las fronteras, pero claro, si el resto de países no las abren a tu país y obligan a hacer otras cosas, pues tenemos un problema. Porque claro, ¿qué sentido tiene que uno no pueda ir o un turista para venir pero al volver no pueda moverse? Pues prácticamente ninguno. Y esa es la realidad de estos movimientos más televisivos de Pedro Sánchez, más de intentar contagiar una supuesta verdad que de intentar explicar la verdad. Y hablando de verdades, hoy ya tenemos presidente de la Generalitat per Aragonès, como hemos insistido, primer presidente de la Generalitat, nieto de alcalde franquista, un avance en Cataluña, al menos las familias queda cada vez más confirmado el ligazón que tienen desde épocas anteriores con las actuales, y todo con la curiosa escena de estar bajo el mando de Oriol Junqueras. Permiso penitenciario, quien fuera preso como él, que puede salir cuando quiera y cuando le apetece, que ha estado como estrella en el Parlamento de Cataluña, parece que apadrinando a su hijo, intentando demostrar que a pesar de estar en la cárcel, él sigue al mando de todo en su Cataluña mental, planteando retos ya contra el gobierno de Pedro Sánchez en este caso. Vamos a ver cómo discurre este Parlamento catalán
Algunos creemos que Cataluña se coloca ya definitivamente a la cola de España, con un gobierno totalmente en desventaja, con unos movimientos cuanto menos extraños y con una, sorprendente para algunos, o no, limitación total a lo que decida la gente que está en prisión con una condena firme. Por, entre otras cosas, meter el dinero, meter la mano en la caja. Ya ven, los catalanes hemos pasado de una cosa, de un extremo a otro extremo. Cosas que van sucediendo. Vamos a dejarles ya por este segundo café, que hemos puesto confirmado porque es un poco una aglomeración del día de hoy. Es un café confirmado, para llamarle de alguna manera. Vamos a confesar que es un error haber puesto la carátula, pero bueno, vamos a intentar quedar bien ahora. Y les recordamos que hasta mañana pueden hacer preguntas para Conversaciones con Equipo Zulu, que la haremos mañana a la noche, eso seguro. Veremos si hoy, creemos que hoy va a ser bastante tranquilo el día, con lo cual ya nos vamos a emplazar hasta mañana ya con el segundo café. Pero bueno, si hubiera alguna novedad les avisaríamos. Y en todo caso, como siempre, tener Patreon, el canal, la transferencia, momentos pausados, intentemos coger fuerza estos días luego de una semana muy intensa. Mañana el programa del Zulu va a ser muy intenso, también lo vamos a decir. Y aquí vamos a seguir contando historias como llevamos haciendo ya desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Hemos contado los meses para contarlos, 9 meses, explicándoles prácticamente a diario las cosas que pasan y las cosas que suceden y pueden suceder. Seguimos en esa historia y, como siempre decimos, en general, seguimos con todo.